¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico. Hoy nos acompaña el doctor Horacio Cano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Quien nos va a comentar sobre la divulgación aquí en el estado de Michoacán. Pues comencemos. ¿En qué consiste la divulgación científica y tecnológica? Bueno, hay en los trabajos de investigación de ciencia, hay dos, digamos, grandes canales, ¿no? Una de ellas es la comunicación de la ciencia entre pares. Es decir, todas las ramas de la ciencia y la tecnología utilizamos un lenguaje particular, un lenguaje especializado, que nos permite entendernos de manera muy rápida, muy eficiente y muy exacta con otros especialistas. Este es un fenómeno de comunicación que se requiere en la ciencia. Sin embargo, hay otro ámbito de la comunicación. Ese ámbito de la comunicación tiene que ver con la manera en que hablamos con los no especialistas. Entonces, la explicación, la comunicación, el desarrollo de información hacia la sociedad en general es lo que conocemos como divulgación de la ciencia o comunicación pública de la ciencia. Aquí lo que se trata es lograr una traducción efectiva entre el lenguaje complejo, críptico muchas veces, de la ciencia y la tecnología a un lenguaje más llano, más fácil de ser entendido por cualquier sector de la sociedad, no importa la formación, digamos, académica o cultural que tenga. Entonces, la comunicación de la ciencia tiene esos dos aspectos, entre especialistas y al público en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de divulgación, básicamente estamos hablando de cómo traducir la ciencia al lenguaje común de la sociedad. Sí, claro. Sobre todo por ese aspecto de que cuando usamos muchas palabras que no son comunes en la sociedad, pues sí, como que se espanta a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, y además tenemos que entender que hay diferentes intereses, inquietudes, diferentes percepciones en la sociedad, y es importante hacer esta traducción de la que yo hablaba hace un momento, de manera que podamos nosotros ejercer un papel de proporcionar información para que la sociedad tome decisiones informadas, ¿no? Esta es la parte fundamental. Además, por supuesto, es un compromiso social de la investigación, pues darle a conocer a la sociedad que financia a través de esos impuestos de investigación científica, pues qué hacemos con su dinero, ¿no? Sí. Okay. Respecto a la misma, va junta la pregunta, ¿no? ¿Por qué en esta sociedad michoacana, sobre todo, tenemos como cuando nos hablan de ciencia, que es algo tan complejo? Bueno, la ciencia en sí es compleja, hay que decirlo, es decir, se requiere una formación particular, especializada, ¿no? Por otro lado, hay otro concepto del que me quiero referir que se llama cultura científica. Sí. La cultura científica, pues, es una serie de conceptos, de ideas muy enraizadas en la filosofía, en la historia y, por supuesto, en el desarrollo científico. Elementos de cultura científica son el conocimiento que la gente tiene sobre diversos temas de su acontecer cotidiano, explicados a través del filtro de la ciencia. En países como el nuestro hay una poca tradición en la divulgación científica, a pesar de que hay muchos esfuerzos, por supuesto, de lo cual seguramente vamos a hablar más adelante. Sin embargo, pues el nivel cultural, el nivel educativo de la población, que es en general bajo, pues en los aspectos científicos es aún más complejo. Hay encuestas, hay estadísticas que se han realizado en torno a la percepción pública de la ciencia y debemos de decir que no salimos muy bien parados. Es decir, la gente tiene mucho más apego a las cuestiones de fe, a las creencias, a los mitos, que a la información científica. Entonces eso nos plantea una labor muy compleja, muy intensa en la divulgación de la ciencia, para trasladar esta información a la sociedad en su conjunto y ir contribuyendo al desarrollo de una cultura científica adecuada en la población, para que comprenda estos temas que por lo demás están en su acontecer cotidiano. Sí. Otra de las preguntas que tenemos es, y va vinculado con la que acabo de hacer, es
¿Cómo ve usted el crecimiento y el desarrollo de las investigaciones aquí en el estado de Michoacán? Mira, la Universidad Michoacana no es la única que hace investigación, es tal vez la institución con más tradición dentro del estado de Michoacán. En últimos tiempos se han sumado otras instituciones con muy buen trabajo, la Universidad Nacional en su campus en Morelia con diversas dependencias, el Instituto Politécnico Nacional y bueno, diversas instituciones tecnológicos, etcétera, que han desarrollado una actividad muy importante en cuestiones de investigación científica. Por supuesto, la Universidad Michoacana tiene todavía, por fortuna creo yo, el liderazgo en este rubro. Ha desarrollado un trabajo científico y trabajo de desarrollo tecnológico muy importante. Y esto pues tiene que ser comunicado, tiene que ser discutido en el resto de la población. Y entonces lo que estamos viendo ahora es que a la par de este crecimiento y esta consolidación de la investigación científica, también hay esfuerzos muy interesantes de la Universidad Michoacana, de la UNAM y de otras instituciones por traducir esta información que se va generando al lenguaje común. Entonces, a mí me parece que es un crecimiento muy sano, tal vez no el gran crecimiento que quisiéramos, pero ha ido avanzando. En los últimos 30 años podemos ver claramente un proceso de consolidación, de incremento de investigadores, de incremento de investigaciones, de mejora de la calidad de lo que hacemos y por supuesto paralelamente de esfuerzos muy serios por comunicar a la sociedad este trabajo. ¿Hacia qué sectores debe de enfocarse la divulgación? Bueno, creo que todos. Originalmente se concebía que este tipo de tareas se iba dirigida a los escolares, ¿no? La verdad es que no es así. En realidad toda la sociedad requiere información para tomar decisiones. Es decir, desde los niños, que podemos, por ejemplo, pensar en que ajusten sus dietas, su alimentación sea más sana, tengan prácticas más adecuadas, pues requieren información que la ciencia propone, que la ciencia ha desarrollado. Las amas de casa o los trabajadores requieren información para tomar decisiones en cosas como fumar o no fumar, pues requerimos información sólida, científica, para tomar una decisión y que después nosotros decidamos libremente si queremos fumar o no fumar, una vez que entendemos los riesgos y las consecuencias que esto trae. De tal manera que en realidad la comunicación pública de la ciencia es una actividad a la que toda la sociedad en conjunto debería tener acceso, tanto los que van a la escuela como las amas de casa o como los trabajadores de cualquier rubro. Y la otra cosa es que recordemos que los que hacemos investigación somos especialistas en un campo, a veces muy chiquito, del conocimiento, pero somos público en el resto de los otros campos. Es decir, a mí me interesa conocer algunos conceptos matemáticos y quiero que me los expliquen al nivel que yo los pueda entender. Lo mismo que a una ama de casa, pues quiere saber por qué le pone la sal primero, después al agua, no antes de que hierva, sino hasta que está hirviendo. Pues esto tiene que ver con cuestiones de la física. Y entonces necesitamos que nos expliquen para tomar ese tipo de decisiones. Es un ejemplo muy simple. Sí, como el que nos ponían en las primarias, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá. Creo que usted haga falta que se divulgue más todavía en las primarias, en la secundaria, proyectos de ciencia o que se impulsen más. Sí, por supuesto. Este es un camino que no tiene retorno. Es decir, si nosotros queremos consolidar la actividad científica y tecnológica, tenemos que crear una sociedad proclive a la ciencia y la tecnología. Es decir, la ciencia no es un asunto de una universidad o de un grupo de gente aislada. Requiere de un conjunto de condiciones para poder desarrollarse. La ciencia solo prospera en una sociedad que está preparada para ello. En ese sentido, cualquier esfuerzo que se haga va a ser importante y por supuesto no podemos detenernos y decir, oye, tengo un festival de ciencias, es suficiente. No, hay que estarlo haciendo reiteradamente. Y esto implica la formación de profesores, la capacitación de profesores de cada uno de estos niveles, desde el preescolar hasta el doctorado. Debemos ir aprendiendo el lenguaje de la ciencia para poderlo comunicar de manera eficiente. Y otra pregunta también, que a lo mejor se tiene que ver, la Ley General de Archivos se ha modificado. No sé qué tanto afecta al sector científico o de investigación científica.
Bueno, ahí me pones en un aprieto, ¿no? Que no conozco exactamente la modificación. Sin embargo, o sea, recuerda que la comunicación de la ciencia es básicamente información. Entonces, cualquier elemento que favorezca el intercambio de información, el acceso público a la información, es bienvenido. La información científica circula entre los grupos científicos y es de muy difícil acceso de parte del resto de la población. Estamos hablando de, por ejemplo, en la época de Internet, de bases de datos muy especializadas, con lenguajes muy especializados. Hay que tener acceso a esto y esto tiene un costo. De manera que si se nos facilita el acceso a la información, si empezamos a hacer público esta información, digamos que las universidades, las instituciones estatales puedan adquirir bases de datos a las que los demás tengamos acceso, pues esto va a favorecer continuamente el desarrollo científico, pero también la capacidad de comunicación pública de la ciencia. Entonces, si este tipo de modificaciones van encaminadas a esto, pues son bienvenidas. Las modificaciones que son restrictivas también nos afectan a nosotros como a cualquiera. Tenemos acceso a la información, es un derecho que todos tenemos, no se trata de que la información esté ahí para hacer lo que sea, debe haber todo un procedimiento para obtener la información. Pero en el caso de la información científica es vital porque el trabajo científico depende esencialmente de la información. Okay. Bueno, doctor, será todo, le agradecemos por su presencia aquí y qué mejor que abra la primera cápsula, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco la invitación y pues cuando gusten, creo que estos esfuerzos valen la pena que los hagamos en todos los niveles y por todos los medios posibles, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y también agradecer a CONACYT por hacer posible esto. Hasta la próxima. Gracias.